contentos de estar aquí y de que Dios nos haya enviado para este sector a predicar el Evangelio y hablar de él. Y deseamos que esta mañana sea una vez más Dios hablando, ¿verdad?, a través de este servidor, y que sea su Espíritu Santo guiando mis palabras. Aunque ya este ha sido un mensaje preparado, que debe ser así, pues esperamos que el Espíritu Santo sea quien tome el control de este servicio. Amén. Muy bien. ¿Cuántos trajeron su Biblia? A ver. Muy bien. A eso venimos, a estudiar. O no a estudiar. Hoy no es día de estudiar. Hoy es día de presentar a la persona más importante, ¿verdad? Hoy es día de hablar de nuestro Salvador y de nuestro Dios que nos ama tanto. Quiero que vayamos al libro de los Jueces, capítulo 6. Vamos a estar hablando de uno de los jueces que gobernaron el pueblo de Israel por un tiempo determinado. Pero antes de leer la historia, que yo sé que usted la conoce, vamos a hablar de uno de los guerreros famosos llamado Gedeón. Antes de eso, quisiera leerles primero los Corintios capítulo 10, versículos 12 y 13. Bien, vamos a leer entonces primero los Corintios capítulo 10, versículo 12 al 13. El apóstol Pablo escribe esta carta a la iglesia de ese lugar y le dice así: así pues, el que crea estar firme, tenga cuidado de no caer. Ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable, y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que puedan soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ellas, para que puedan soportarlas. Bien, y quería mencionar primero esta cita, porque en la historia que vamos a desarrollar hoy sobre los jueces, nos encontramos con una situación en la que el pueblo de Israel se encontró por un momento, por un tiempo firme, pero se confió de tal manera que se desvió del camino y sencillamente se convirtió en una nación pobre después de ser una nación fuerte. ¿Ok? Entonces vamos a leer la historia de Gedeón en el libro de los Jueces capítulo 6, y vamos a leer unos versículos para después desarrollar. Y dice así: pero los hechos de los israelitas fueron malos a los ojos del Señor, y durante 7 años el Señor los entregó al poder de los madianitas. Como los madianitas oprimían cada vez más a los israelitas, estos, por temor a los madianitas, se hicieron escondites en los cerros, en las cuevas y en los lugares difíciles de alcanzar. Siempre que los israelitas tenían algo sembrado, los madianitas, los amalecitas y la gente del oriente los atacaban, acampaban en los territorios de Israel y destruían las cosechas hasta la región de Gaza, sin dejarles a los israelitas nada de comer, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Con sus tiendas de campaña y su ganado, invadían el país y lo destruían todo. Venían con sus camellos en grandes multitudes como una plaga de langosta. Por causa de los madianitas, los israelitas pasaban por muchas miserias y
finalmente le pidieron ayuda al Señor. Cuando los israelitas le pidieron al Señor que los librara de los amalecitas, Él les envió un profeta. ¿Qué les envió? Un profeta que les dijo: así dice el Señor y Dios de Israel, yo los saqué a ustedes de Egipto, donde vivían como esclavos. Y no solo los libré a ustedes de los egipcios, sino también de todos los que lo oprimían. A ellos los fui echando de delante de ustedes, y a ustedes les di la tierra de ellos. Y les dije a ustedes que yo soy el Señor su Dios, y que no tuvieran miedo de los dioses de los amorreos, en cuya tierra viven ustedes ahora, pero ustedes no me hicieron caso. Entonces vino el ángel del Señor. Ahora vino el ángel del Señor. Primero envía el profeta. Ahora viene el ángel del Señor, que más adelante nos vamos a dar cuenta que era el mismo Dios presentado como un hombre en la tierra. ¿Ok? ¿Por dónde íbamos? Por el 12. 11. El 11. Entonces vino el ángel del Señor y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra y que pertenecía a Joás, que era el del clan de Abiaser. Gedeón, el hijo de Joás, estaba limpiando el trigo a escondidas. ¿Dónde estaba Gedeón? Estaba escondido limpiando el trigo. En el lugar donde se pinaba la uva para hacer vino, para que los madianitas no lo vieran. El ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, hombre fuerte y valiente. ¿Saben? Estas palabras nosotros las hemos escuchado en otras oportunidades. Porque un ángel se le apareció a María, ¿verdad? Y le dijo las mismas palabras. Le dijo: el Señor está contigo. ¿Verdad que sí? Solo que aquí hay una diferencia en la aparición del ángel. Cuando a María se le apareció el ángel se identificó como ¿quién? Como el ángel Gabriel. Y además lo vio como un ángel que resplandecía, era como para asustarse, como para salir corriendo, ¿ok? Pero en este caso no fue así. Dice que se apareció y le habló como una persona y le dijo las mismas palabras: el Señor está contigo. Y después le dijo: hombre fuerte y valiente. Y Gedeón contestó: perdón, Señor, pero si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? ¿Dónde están todos los milagros de que nos hablan nuestros antepasados cuando dicen que el Señor nos sacó de Egipto? El Señor nos ha abandonado y nos ha entregado al poder de los madianitas. El Señor lo miró. Ya no dice el ángel. Dice que el Señor lo miró y le dijo: usa la fuerza que tienes para ir a salvar a Israel del poder de los madianitas. Yo soy el que te envía. ¿Ok? Pero Gedeón volvió a contestar una vez más: perdón, Señor, pero ¿cómo voy yo a salvar a Israel? Mi clan es el más pobre de toda la tribu de Manasés, y yo soy el más pequeño de mi familia. Y el Señor le respondió: podrás hacerlo porque yo estaré contigo. Derrotarás a los madianitas como quien derrota a un solo hombre. Entonces Gedeón dijo: si me he ganado tu favor, dame una prueba de que realmente eres tú quien habla conmigo. Por favor, no te vayas de aquí hasta que yo vuelva con una ofrenda que te quiero presentar. Y el Señor le aseguró: aquí estaré. ¿Quién le dijo? El Señor. Aquí estaré esperando tu regreso. Gedeón se fue y preparó un cabrito y con unos 20 litros de harina
20 litros de harina, hizo unos panes sin levadura. Luego puso la carne en una canasta y el caldo en una olla, y se lo llevó todo hasta la encina. El ángel de Dios le mandó poner sobre la roca la carne y los panes sin levadura y derramar el caldo. Después que Gedeón hizo lo que le había mandado, el ángel tocó la carne y los panes con la punta del bastón que tenía en la mano, y de la roca salió fuego. De la roca salió fuego, el cual consumió la carne y los panes. Luego el ángel del Señor desapareció de su vista. Y dijo, al darse cuenta Gedeón de que se trataba del ángel del Señor, dijo, ay Señor, Señor, he visto cara a cara al ángel del Señor. Pero el Señor le contestó, no tengas miedo, que no vas a morir, recibe mi paz. Entonces, motivado porque Dios le perdonó la vida, él después le preparó un altar, preparó un altar para adorarle. Muy bien, antes de irnos a la historia, quiero que vayamos un poquito más atrás al contexto de lo que aquí acabamos de leer. Les decía, cuando leímos 1 Corintios capítulo 10, que Pablo le escribió una carta a la gente de allí para decirle, el que crea estar firme, cuide de que no caiga. ¿Firme en qué? Firme en los caminos que habían aceptado de seguir a Jesús. ¿Ok? Del cristianismo. El que crea estar firme en el cristianismo, tenga cuidado de no caer. Y cuando vamos a esta historia, vemos que antes que el Señor se le apareciera a Gedeón, había utilizado hombres y mujeres, ¿verdad? Por ejemplo, aquí menciona el profeta que Dios envió cuando ellos oraron, porque clamaron a Dios cuando ya no aguantaron más, clamaron a Dios y Él envía un profeta. ¿Y qué hizo el profeta? Vino a hacerles un recordatorio. Acuérdense que yo soy su Dios, el Señor su Dios, quien los sacó de Egipto, de la esclavitud, y que yo les di todas estas tierras, porque yo se los prometí a ustedes. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando vamos al contexto de la historia, vemos a un Josué que fue el sucesor de Moisés, y quiero tomar el ejemplo para que usted me entienda. Uno de los hechos grandes que vio esa generación, la generación de Josué, no las de Gedeón, vio cosas maravillosas, cómo Dios los libró de sus enemigos y cómo vieron el respaldo de Dios en cosas sobrenaturales. Una de ellas fue que Josué en batalla estaba venciendo a sus enemigos, pero el enemigo salió huyendo. Y él tenía que terminar de derrotar a esa gente ese día. O él se determinó a hacer esto. Pero ya el sol se estaba ocultando. Y él, como sabía con quién contaba, como sabía quién estaba con él, hizo una declaración y dijo, detente sol, detente luna. Y eso sucedió literalmente. ¿Qué pasó? Se detuvo el sol por la palabra que lanzó Josué. Porque Josué estaba con él. Dios, el Señor estaba con Josué. Entonces, el pueblo que seguía a este líder, a este hombre de Dios, se dio cuenta de esa gran maravilla que Dios hizo. El sol se detuvo, la luna se detuvo. Es decir, que ese día no terminó de oscurecer hasta que ellos derrotaron a los enemigos. A esa gente que estaba con la que estaba luchando, que estaba en guerras. Y ellos vieron ese asunto. Entonces ahora resulta que ya Josué había muerto. Josué fue quien se encargó de entregarle los territorios, la tierra prometida a la gente, a esta gente, a Gedeón, a Israel. Y repartieron según las tribus. Usted sabe, si conoce la historia, sabe de lo que estoy hablando.
Pero dice la palabra, cuando usted lee Jueces más adelante, los primeros capítulos, dice que muere Josué y muere la generación que experimentó, que tuvo esta experiencia maravillosa de parte de Dios. Ya había muerto. ¿Y qué pasó? Fue una nación fuerte en ese entonces, pero pasado el tiempo que vivieron esos tiempos de paz, ellos desviaron su camino. Dice que los hechos de los israelitas eran malos ante los ojos del Señor. ¿Y qué fue lo que ellos hicieron? Ellos sencillamente desviaron, es decir, adoptaron a los dioses de esas tierras que ellos conquistaron. Y el Señor los entregó en manos de ellos. No me hicieron caso. Entonces, como consecuencia, entonces que ellos hagan con ustedes lo que quieran. Entonces, por 7 años, mis hermanos, por 7 años, esta generación que había escuchado de las maravillas que habían hecho sus antepasados, pero que no había tenido una experiencia directamente con el Señor, clamó a Dios. Miren, eso fue lo primero. El primer recurso que ellos tenían era clamar al Señor por lo que estaban viviendo. Y fue el último recurso que utilizaron. Y esto es terrible. Esto es terrible porque se supone que el Señor fue quien les dio todo lo que tenían. Donde ellos vivían, Dios se los entregó. Y se olvidaron de Él, le dieron la espalda y adoptaron estos dioses. Ahora, ¿por qué adoptaron estos dioses? Yo les voy a decir por qué. ¿Quiénes eran los amalecitas? ¿Y quiénes eran estos dioses a quien ellos adoraban? Ellos adoraban al dios Baal, que es el dios del clima, que está representada con el éxito laboral y financiero. Y adoraban a una diosa, Astarot, diosa de la fertilidad, que representa el amor, el sexo y el romance. Esto resume que lo que al pueblo de Dios, lo que le estaba interesando, lo que le interesaba eran sus propios intereses. Lo que ellos necesitaban ya no les importaba a Dios. Y le dieron la espalda. Entonces, utilizaron como último recurso lo que debían haber utilizado de primero, que fue la oración. Pero la oración al Dios de ellos, al Dios que es nuestro Dios. ¿Y qué pasó? Parece ser que fue más fácil para ellos seguir la corriente de esta gente, de la cultura de esta gente, que seguir una, entre comillas, rigurosa disciplina y monótona comunión con Dios. Porque así es como la gente lo ve. Cree que esto es algo así, que es monótono, que es una religión, cuando Dios no es ninguna religión, Dios es una relación. Y si yo no me relaciono con Dios día a día y me pongo al día con Él, entonces en algún momento me voy a olvidar de Él. Así de sencillo. Me olvido. Y solo me voy a acordar es cuando se me apriete el asunto, que es lo que es común en el hombre, lo que es común en el ser humano, que cuando se te pone angosto el asunto, angosta la cosa, ahí sí voy a clamar a Dios. Ahora si no, voy a pedir la ayuda a Dios. Entonces, por puro interés. Y eso era lo que el pueblo estaba mostrándole. Porque cuando ellos se desvían, a ellos lo que les interesaba es ser como ellos, ser ricos, ser exitosos en los negocios, ¿verdad? Y tener mujeres y esas cosas. Eso es lo que les interesaba. Entonces, el Señor les da la espalda. Vienen los 7 años de sufrimiento, ¿verdad? Viene toda esta situación y ellos se vuelven a Dios. Entonces Dios les envía el recordatorio a través del profeta. Recuerden lo que hicieron sus antepasados. Pero pasaba algo en Gedeón. Gedeón estaba, y este mensaje yo ayer tuve el privilegio de darlo en los jóvenes de la iglesia central a la que nosotros venimos. El profeta les dio un recordatorio de esto.
de lo que Dios había hecho con sus antepasados, pero había algo con Gedeón, que era que Gedeón estaba acumulado de las cosas, de las situaciones que estaba viviendo, que había experimentado cuando este pueblo venía y lo oprimía, cuando esta gente venía y lo oprimía a él y a su gente. Entonces él estaba acumulado, estaba como harto de que eso sucediera y estaba como a punto de explotar. Y saben, se le apareció el ángel del Señor sin saber que era el ángel del Señor o sin saber que era Dios mismo, y explotó. ¡Pum! Explotó la bomba. ¿A usted no le ha pasado eso? Que a veces le suceden cosas y algo que no le gustó y se lo guarda en su corazón y comienza a acumular cosas en su corazón sin hacer lo que tenemos que hacer, es exponerlo ante el Señor, decir: Señor, mira, me está pasando esto. Y lo que hacemos es acumular, y llega la persona, la que menos se espera, y usted viene y explota. ¿No le ha pasado eso? Estoy seguro que hasta hoy mismo podemos decir que nos pasan estas cosas. Pero como Dios es bueno, como Dios es bondadoso y Él es misericordioso, ¿verdad? Aunque Él haya explotado con Él le dijo: no te preocupes, yo voy a utilizarte a ti como recurso. Yo no es que lo necesitaba, sino que Dios es un Dios que anda buscando. Diga al que tiene al lado: Dios es un Dios que anda buscando. Dios es un Dios que anda buscando gente que le adore en espíritu y en verdad. Dice el Evangelio según San Juan 4. Dice que Él anda buscando este tipo de personas. Y Él quiere que lo adoren así, de verdad, de corazón. Y se acercó a Gedeón porque Él sabía que era una de estas personas. Y vamos a leer, a recordar lo que leímos ahorita, ¿verdad? Cómo fue que explotó Gedeón con el ángel del Señor o con el Señor mismo. El versículo 8. Él les envió un profeta y les dijo: así dice el Señor y Dios de Israel: yo los saqué a ustedes de Egipto, donde viven como esclavos. Y no solo los libré a ustedes de los egipcios, sino también de todos los que los oprimían. Y a ellos los fui echando de delante de ustedes, y a ustedes les di la tierra de ellos. Y les dije a ustedes que yo soy el Señor, su Dios, y que no tuvieran miedo de los dioses de los amorreos, en cuya tierra viven ustedes ahora. Pero ustedes no me hicieron caso. Entonces vino el ángel del Señor y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra. Vamos a saltar al 12. ¿Dónde estaba Gedeón? Él estaba escondido. Y quiero detenerme, antes de seguir leyendo, quiero detenerme porque se me puede pasar esto, y esto es importante. A veces cuando estas cosas que nos suceden las guardamos en nuestro corazón, las acumulamos aquí, hace que nosotros nos desviemos, que fue lo que hicieron ellos, ¿verdad? Desviaron su camino, ¿verdad? Y empezamos a asumir cosas, ¿verdad? Quizás qué cosas, yo lo puse por aquí, nos refugiamos en quién sabe qué cosas y haciendo qué cosas. Buscamos refugiarnos en lo que no tenemos que hacer. Hacemos lo que no tenemos que hacer, que es buscamos nosotros solucionar nuestros propios problemas. Y no es así como funciona. Dios es el quien tiene la salida. No lo leímos ahorita en 1 Corintios. Dios nos va a poner primero que no nos va a poner una situación en la que nosotros no podamos soportar, en la que no podamos tener una salida. Lo leímos ahorita. Entonces, tengamos cuidado con esto, porque quizás tú buscando hacer cómo corregir o cómo buscar una salida ante estas situaciones que te suceden, puedes cometer un error y te desvías y les das la espalda a Dios sin darte cuenta. Y tenemos que tener cuidado con esto.
Entonces, Gedeón estaba escondido ante esta situación porque tenía miedo de que lo atacaran y que le quitaran lo que le pertenecía. Y el ángel le dijo, el versículo 12, el Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, hombre fuerte y valiente. Y aquí es donde Gedeón explota, versículo 13. Gedeón contestó, perdón Señor, pero si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos pasan todo esto? Y aquí es donde viene la gran pregunta. A veces nos suceden cosas que no entendemos, ¿verdad que sí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa todo esto? Entonces tenemos que revisarnos y decir, ¿será que en algún momento del camino me desvié? ¿Será que en algún momento del camino le di la espalda a Dios? Por refugiarme en estas cosas que no me convenían, por refugiarme en quizás que sin hacer lo que verdaderamente tenía que hacer, que era acercarme a Dios. Y él explotó. Y sabe, Dios fue misericordioso porque aunque le estaba reclamando, diciéndole que Dios los había abandonado y diciéndole, ¿y dónde están todos los milagros eso? ¿O es que acaso nosotros no creemos en un Dios vivo de milagros? ¿Sí o no? ¿Usted cree en un Dios vivo que hace milagros? Entonces, ¿por qué no me hace el milagrito? Entonces, reprochamos. Mire, Gedeón se estaba quitando un peso encima, pero no sabía con quién lo estaba haciendo. Con el mismo Dios. Y Gedeón estaba joven. ¿Dónde están todos esos milagros que el Señor hizo con los antepasados, que nos han contado, que yo no he experimentado nada de eso? Dile ahí, yo no he experimentado nada de eso. Esos milagros así maravillosos de que se detuviera el sol, de que se abriera el mar en dos y pudiéramos pasar en seco. Yo no experimenté eso. Y ahora que lo necesitamos, ¿dónde está? Pues yo te tengo una buena noticia, Él está aquí. Porque Él es un Dios omnipresente, omnisciente. Él está en todos lados, omnipresente. Y te quiere dar una respuesta. El Señor lo miró y le dijo, usa la fuerza que tienes para ir a salvar a Israel del poder de los medianitas. Yo soy el que te envía. Y este yo soy, es yo soy el que soy. Nada más y nada menos que el mismo Dios nos está diciendo hoy, usa lo que tienes, lo que te he dado, y ve a salvar a la gente, y ve a salvar al que lo necesita, ve a librarlos del poder, ¿verdad?, que los tiene atados. Del poder, ¿cuál poder? El del sistema del mundo. Me voy a detener aquí y quiero irme hacia otra historia. Y yo sé que lo vamos a identificar todos con esto. Y es la historia del hijo pródigo. Vamos a buscar, por favor, el Evangelio según Lucas. El capítulo 15, versículo 11 al 32. (11 al 32). Ahí dice, el subtítulo dice, la parábola del padre que recobra a su hijo. Y sabe, esto fue lo que hizo el Señor con Gedeón y su pueblo. Y no lo hizo una vez. Y no lo hizo una vez ni lo dejará de hacer hasta que Él venga. Amén. Lo va a hacer una y otra vez cuantas veces sea necesario, porque nos ama tanto. Dile al que tiene, Dios te ama tanto. Dile al que tienes al lado, Dios te ama tanto, que Él es capaz de irte a buscar una y otra vez, de recibirte una y otra vez. A ver, levante la mano los que no conocen la historia del hijo pródigo. Los que no, si no hay alguien que no la conozco, yo lo leo. Pero si todos conocemos la historia, la vamos a parafrasear. Yo la voy a leer porque quizás algunos tienen miedo. Jesús contó esto también. Un hombre tenía 2 hijos.
el más joven le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Entonces el padre repartió los bienes entre ellos. Pocos días después, el hijo menor vendió su parte de la propiedad y con ese dinero se fue lejos a otro país, donde todo lo derrochó, llevando una vida desenfrenada. Pero cuando ya se lo había gastado todo, hubo una gran escasez de comida en aquel país y él comenzó a pasar hambre. Fue a pedir trabajo a un hombre del lugar y lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Y tenía ganas de llenarse con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Al fin se puso a pensar, como dice la versión suya, el versículo 17. Por fin comprendió. Por fin comprendió, como dice otra ahí, la Reina Valera. Volviendo en sí, dijo. Volviendo en sí, dijo: ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tiene comida de sobra, mientras yo aquí me muero de hambre? Regresaré a casa de mi padre y le diré: Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. Trátame como uno de tus trabajadores. Así que se puso en camino y regresó a su casa. Y su padre, cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión de él. Corrió a su encuentro y lo recibió con abrazos y besos. El hijo le dijo: Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti, ya no merezco llamarme tu hijo. Pero el padre ordenó a sus criados: saquen pronto la mejor ropa, vístanlo, póngale también un anillo en el dedo y sandalias para sus pies. Traigan el becerro más gordo y mátenlo. Vamos a celebrar esto con un banquete. Esta es la misma historia, pero en aquel tiempo, la misma historia. ¿Qué fue lo que le pidió el hijo? Dame la herencia. ¿Dónde estaban ellos? Ya Josué les había dado lo que les pertenecía, porque Dios se lo había prometido. Esta es la tierra que yo les prometí a ustedes y se las dio. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron? Desviaron su camino, ¿verdad? ¿Qué hizo el hijo pródigo? Lo vendió y se fue a vivir una vida. ¿Saben? Muchas veces nosotros hacemos eso. Creemos estar en la suficiente madurez para solventar nuestros problemas. Él pensó que podía manejar su vida. Él pensó que podía manejar esa situación, teniendo dinero, pero no se esperó que iba a haber hambre en ese país o en ese lugar donde estaba. ¿Y qué pasó? Vino la miseria. ¿Qué les pasó a ellos? Estuvieron en miseria por 7 años, porque sencillamente desviaron, echaron a Dios a un lado. Que en esta historia que hizo el hijo, se retiró de su padre, ¿verdad que sí? Y se fue lejos. Ahora, cuando ya se encontraba en aprietos, reflexionó y dijo: vete, pero si allá en casa de mi papá lo que hay es comida de sobra, y yo aquí quiero comerme la comida de los cerdos. Yo no sé cuántos se identifican hoy, pero Dios está hablando a sus hijos a que vuelvan a su casa, a que vuelvan reflexionando como el hijo pródigo. ¿Cuánta comida? Y no estoy hablando ya en este caso de la comida física, sino de la comida espiritual, porque, ¿sabes? La palabra de Dios dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Y tú puedes comer muy bien hoy y tu cuerpo se mantiene fuerte, pero si no alimentas el espíritu, tu espíritu está desnutrido, y ese también hay que nutrirlo. Y Dios nos está haciendo un llamado hoy a través de la historia de Gedeón
y a través de la historia del hijo pródigo. Que reflexionemos, que volvamos en sí y que pongamos nuestra mirada en Jesús, nuestro Salvador, y nos reconciliemos con el Padre. Él quiere, Él desea recibirte como lo recibió su Padre. ¿Cómo lo recibió su Padre? A ver. Miren, a Él no le importa tu pasado. A Él no le importa tu pasado, y tu pasado es de hace unos minutos que pasaron atrás. Estoy hablando de ahorita. A Él no le importa eso. A Él le importa que tú estás aquí hoy buscándole. Y Él quiere recibirte con un beso y con un abrazo. Y decirte, hijo mío, porque somos sus hijos. Y nos amó tanto que no le importó enviar a su único hijo a que fuera sacrificado, a que fuera, a que muriera de tal manera, la manera que murió, para darnos a nosotros una oportunidad. Y así como lo hizo cuando sacó al pueblo de Egipto, así como cuando les entregó las tierras, y así como cuando utilizó un Gedeón para que la nación se volviera a su mirada a Cristo otra vez, al Señor. Hoy Dios te recibe en su casa con un beso y con un abrazo, y te dice, y no es cualquier cosa, mi hermano, Él quiere vestirte de su santidad, porque le puso el vestido, el mejor de los vestidos. ¿Y qué mejor que la santidad? ¿Y cómo obtengo yo la santidad? Buscándole, procurándole todos los días, teniendo una relación con Dios todos los días. Te pone un anillo, pónganle el anillo. ¿Qué significa el anillo? ¿Qué? No, aquí es autoridad. Eres un heredero todavía. Tú me pediste a mí una herencia, pero yo te la devuelvo. Aleluya. Te da autoridad. ¿Qué más le dio? Le dio un calzado. Vestidos nuevos. Calzado. Mis hermanos, Dios desea que volvamos en sí, como el hijo pródigo. Dios desea que volteemos la mirada hacia Él nuevamente. Que las situaciones, porque las situaciones pueden venir, mis hermanos, a querer acabar con tu fe. Que era lo que le pasaba a Gedeón. La fe de Gedeón delante del ángel o del Señor fue puesta en una balanza. Y él tenía que decidir ahí si en verdad iba a seguir al Señor o sencillamente no. Y aunque preguntó, ¿dónde está? Y lo tenía de frente y no lo sabía, ¿verdad? Él le dio la solución. Bueno, yo te voy a dar la oportunidad, porque vine a buscarte, porque sé que eres el hombre indicado. Dile al que tienes al lado, tú eres la persona indicada. Para ir y hablarle a otros de Jesús y de lo que Él ha hecho por nosotros. Y que esas personas se arrepientan y dejen esos dioses que son nada más y nada menos que nuestros propios intereses, y dejen esa vida atrás y comiencen una vida a partir de ese momento que sea Cristo direccionándole. Gedeón le dijo, bueno, si es verdad lo que tú me estás diciendo, dame un segundito, ya vengo, te voy a traer una ofrenda. ¿Sabe? La ofrenda que le trajo Gedeón al Señor no fue cualquier ofrenda, porque ¿qué estaban padeciendo ellos? Ellos no estaban padeciendo hambre. No venía esta gente y le quitaba todo. ¿Y qué fue lo que buscó él? No buscó cualquier cosa, no le trajo cualquier ofrenda. Le trajo un cabrito y le trajo harina, 20 litros de harina. No sé cómo es que se mide eso, 20 litros de harina. Así dice aquí, no sé cómo dice la suya. O 20 medidas de harina. Mire, y él que estaba haciendo con el trigo, lo estaba sacando para después y escondido, ¿verdad? A lo mejor hemos estado mucho tiempo escondidos, pero es tiempo que salgas de la cueva, de tu escondite. Ya no quieres que estés más escondido. Dios no quiere que estés más escondido. Dios quiere que salgas de tu escondite y le muestres al mundo lo que Él ha hecho contigo. Amén.
le trajo una ofrenda. No fue cualquier ofrenda, les dije, ellos estaban padeciendo hambre y le trajo comida. Pero lo maravilloso de esto, mi hermano, es lo que sucedió. Porque él no había experimentado lo que había experimentado sus antepasados. Pero en ese momento, en lo que le dijo el ángel, o el Señor le dijo, ponme la carne aquí, los panes aquí en esta roca, y échale el caldo. Cuando el ángel tocó con el bastón, ¿qué sucedió? Dice que salió fuego. Salió fuego. Consumió todo lo que había ahí y el ángel desapareció. Entonces quiere decir que empezó a ver, a experimentar al Dios de sus antepasados, que es el mismo que hoy Dios proclamamos. Amén. Y Dios está aquí para manifestarse Amén. en tu vida de esa manera. Amén. ¿De qué manera? Sobrenatural. Porque, ¿saben? Dios es espíritu. No podemos esperar otra cosa. Y aunque en nuestra mente haya una piedra que no nos deje, que nos interrumpa para tratar de buscar un razonamiento y entenderlo, Dios va a obrar sobrenaturalmente. Lo quieras o no lo quieras, Él lo va a hacer. Aunque lo veas o no lo veas, Dios lo está haciendo, ya lo está haciendo. Denle un aplauso al Señor. Luego de eso, porque como se dio cuenta que era el ángel del Señor y pensó que iba a morir porque lo había visto, le dijo, no temas, no vas a morir, solamente ve y tráeme, hazme una ofrenda de holocausto, un altar, hazme un altar. Y le pidió que matara un toro y que tumbara el árbol sagrado de esta gente idólatra y que tumbara al dios de los Baales. La ofrenda era el toro, matar al toro, o el holocausto, lo que acabo de decir, el sacrificio. Pero ¿qué significa eso? El altar. Dios quería que Él le hizo un altar al Señor. ¿Qué les quiero decir yo con esto? Yo no estoy recogiendo una ofrenda de dinero aquí. Yo quiero que usted traiga su mejor ofrenda hoy aquí, proféticamente. Y esto es sencillamente decirle a Dios, Señor, tú sabes y Él sabe lo que impide que tú tengas una relación con Él. Ese va a ser tu ofrenda. Que traigas aquí y pongas, cierra tu puño y vas a traerlo creyendo, ¿verdad? Que tú creyendo que Dios está aquí y que al poner tu ofrenda, Dios va a hacer algo sobrenatural en tu vida. Porque tú vas a ofrendar. Dios no quiere dinero, Él no necesita el dinero. Dios quiere tu vida. Dios quiere tu vida. Y necesita que tú le entregues a Él lo que impide que tú te acerques a Él. Tú sabes qué es lo que le impide que entre tú y Él haya una relación estrecha. Bueno, eso es lo que yo quiero que levantemos hoy. Esa es la ofrenda que quiero que levantemos hoy. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Levanten su mano. Entonces cierra su puño, póngase de pie y cierra su puño. Porque lo que vamos a hacer es, al entregar esta ofrenda, vamos a hacer que primero que lo sobrenatural se active en nuestras vidas. Y segundo, que vamos a saber reconocer un altar de Dios. Porque de ahora en adelante usted sabe que aquí en esta casa, cada domingo, cada miércoles, se levanta un altar al Señor. Un altar para ofrecer lo mejor que tenemos, que es nuestra vida, nuestros corazones. Amén. Entonces vamos a orar por esa ofrenda. Cierren su puño allí, su mano. Y oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, venimos delante de ti. Venimos, Señor, con un corazón contrito y humillado, que dice tu palabra que tú no desprecias, Señor. Hoy reconozco que hay momentos, hay situaciones que nos han hecho alejarnos de ti. Han hecho que te demos la espalda, mi Dios. Pero yo hoy, estas situaciones, estas cosas que me han alejado de ti, las pongo hoy en mi mano, en mi puño, y las entrego a ti como ofrenda, para que tú actives, para que estas cosas, estas maravillas que tú quieres hacer con nosotros se activen en nuestra vida. En el nombre de Jesús, y la entrego a ti. Vamos, venga y entregue. Porque su amor se compra y se merece
Su amor es un regalo, gracias se recibe. Porque su amor no se compra Y se merece. su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Yo quiero Conocer a Jesús. Todo lo que tengo a cambio de tu amor yo fallaría, porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe, porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Dile, quiero conocerte. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús. Quiero conocer